Que Dios te bendiga. Gracias por estar. Yo no sé cómo los dejan entrar con banderas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un placer conectarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según los diferentes usos horarios, nos conectamos con el resto del mundo que nos mira del otro lado. Es un placer tenerte aquí, mirándote de donde sea. Gracias por estar allí. A toda esa iglesia maravillosa, virtual, que no puede estar aquí, en el arena, en el edificio, pero están desde sus hogares y siempre listos para que Dios nos hable. ¿Estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí o no? Y que Dios nos pueda hablar y nos pueda bendecir y pueda transmitirnos lo que creo, considero, Él ha puesto en mi corazón en esta mañana, insisto, tarde o noche, según donde nos estén viendo en otras partes del mundo. Una vez te conté que cuando trabajaba para mi padre durante la adolescencia en la carpintería de mi papá, cierto día me mandó a cortar 200 listones. Se dice también tacos, pero temo que lo confundan con algo comestible. Pero en Argentina se dice tacos. 200 listones. Y papá me dijo, corta uno y luego usa ese primer listón como molde para los demás. Yo supuse que ese era un detalle menor, que no era un detalle importante de usar el primer listón como molde. De manera que durante todo el día yo tomaba cualquier listón que había cortado ahí del barril donde estábamos poniendo todos los listones, tomaba cualquiera como molde porque al cabo yo decía todos son iguales, todos tenían la misma medida. Pero con cada nuevo corte el listón estaba midiendo un poquito más que lo que debía medir, porque se iba agrandando con el grosor de la marca del lápiz. Entonces, en vez de, insisto, tomar el primer listón como modelo, yo agarraba cualquiera y decía, total, todos son iguales. Cuando terminé, eran todos distintos. Y obviamente los últimos eran mucho más grandes que los primeros, y mi padre muy iracundo, muy enojado, me dice, te dije que siempre tenías que usar el original, porque si no lo haces te vas alejando lentamente de la medida exacta. Y yo me acordé que un antiguo teorema establece que si la hipótesis básica es inexacta, cada conclusión posterior también lo va a ser. Los astrónomos afirman que si lanzamos un misil o un cohete hacia Marte y estamos a solo 1 centímetro de la plataforma de lanzamiento, vamos a pasar a 1500 kilómetros de Marte. O sea, y en esta misma línea de pensamiento, no podemos nunca estar un poquito lejos de Jesús, porque ese poquito puede ser peligroso. A veces uno dice, bueno, ni muy, ni tan, estoy ahí, un poquito. Y la historia nos muestra que muchas personas con buenas intenciones, cristianas o en su defecto religiosas, se alejaron un poquito. Para los que no saben, Adolfo Hitler se decía cristiano y se jactaba de creer en Dios. Posiblemente el ser más malvado de la era moderna. Él decía, yo creo en Dios, soy cristiano, y convenció a las masas que contribuía al plan de Dios si lograba liberar al mundo de los judíos que habían crucificado a nuestro Señor. De manera similar, un poco más contemporáneo, David Koresh creía ser un profeta, vivía junto a sus seguidores en un recinto privado en Waco, Texas, y los davidianos, sus servidores, fueron cercados por el FBI después de que vieran algunas incongruencias y finalmente terminó con la muerte de más de 70 personas. Para los memoriosos hubo un tal Jim Jones, que era un pastor también de la Iglesia del Pueblo, y allá en 1978 instigó al suicidio a casi 900 de sus fieles en una isla llamada Guyana. Y ustedes dicen, bueno, pero son locos. Sí, pero comenzaron con buenas intenciones. Al menos cuando uno va hacia atrás y hace una manera retrospectiva, se da cuenta que comenzaron aparentemente bien y se fueron alejando un poquito. Muchos judíos y palestinos hoy también son religiosos y adoran a Dios a su manera. No obstante, durante más de 2000 milenios logran justificar el odio el uno por los otros, en nombre de Dios, supuestamente. Los musulmanes fundamentalistas están convencidos que Alá les ordenó la aniquilación de los infieles. De hecho, sin ir más lejos, la mayoría de los miembros de la mafia son devotos cristianos que van a misa los domingos y te disparan el lunes. ¿Qué
questa è la iglesia nostra. È chiaro, capisci? Lo enviamo al diavolo che parezca un accidente, dijo él. Dijo el apóstol Vito Corleone, ¿no? Entonces, cuando espiritualizamos la segregación religiosa, como consecuencia terminamos pasando a 1000 kilómetros de Dios. Todos estos ejemplos apuntan a una misma verdad, aunque son sórdidos, pero que es sumamente peligroso ser religioso sin volver constantemente a Jesús, ser cristiano sin volver constantemente a Jesús, al modelo original. Esa es la senda antigua. La senda antigua no es ponernos en un búnker, en un fuerte y sostener una vieja doctrina o una vieja manera de hacer las cosas. La senda antigua es siempre regresar al original. Las reformas siempre vienen a través de un redescubrimiento de las Escrituras. Nunca es que a alguien se le ocurrió algo nuevo, sino que vuelve, como hemos nosotros durante tanto tiempo vuelto a mirar las Escrituras con ojos nuevos. Cuando uno vuelve a ver la misma historia de Jesús, pero con ojos nuevos, que no estén a través del filtro, del sesgo de la religión, uno descubre algo que se nos había olvidado, la famosa senda antigua. Eso es lo que uno trata siempre de hacer, volver a las bases. Uno puede tener música más o menos moderna, servicios más o menos contemporáneos, pero siempre regresamos a la original. Los pescadores dicen que la tentación que captura a los peces suele ser 99% del sabor de la carnada y 1% del anzuelo. Y Satanás sabe, el enemigo sabe que no nos puede convencer de manera explícita con un tridente y una capa roja. Sin embargo, sabe que si puede camuflar 1% de engaño con 99% de verdad, puede llenar una red de peces. Segunda de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 11 y el versículo 14 y afirma: y no es de extrañar de que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse, dice el apóstol, que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Habla de disfraz, de simulación, de fingimiento. Entonces al enemigo no le importa de qué lado nos desviemos, siempre y cuando nos desviemos un poquitito, como hice yo con los listones en la carpintería de papá. De manera que la solución es siempre regresar completamente a Jesús. ¿Me siguen, sí o no? El apóstol Pablo añade en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, y dice: no dejes que el diablo te desvíe de lo puro y sincero que es caminar con Jesús. No dejes que te desvíe. A mí me fascina esa, no sé si sugerencia, no llega a ser un mandamiento, pero ese consejo. No dejes que el enemigo te desvíe del caminar sincero, simple de Jesús. En otras palabras, todo lo que en nuestra relación con Dios no sea puro, cristocéntrico, centrado, siempre nos va a sacar del carril, nos va a sacar del riel. Apenas 1 centímetro de eso y nos convertimos en un fariseo moderno. Y todos tenemos un pequeño fariseo dentro queriendo salir. Peor hubiese sido que tenemos un argentino adentro queriendo salir, pero eso cuando hablemos de orgullo. Pero todos tenemos un pequeño fariseo que está ahí en pausa. Somos fariseos en pausa. Y un síntoma de ese fariseísmo es cuando estamos convencidos que a Dios les disgustan las mismas personas que a nosotros. Que al que a Dios le cae gordo, nos cae gordo a nosotros. Y si eso empieza a suceder, es tiempo de volver a Jesús. Cuando empezamos a decir lo que nos gustaría que Dios dijese y cuando nuestros gustos empiezan a transformarse en los gustos de Jesús, es tiempo de volver a Jesús. Cuando empezamos a juzgar al otro, es tiempo de volver a Jesús. Y esta tendencia a excluir al que piensa distinto, que lo tenemos todos, que los dirigentes, de hecho, religiosos de los días de Jesús lo consideraban una virtud. Excluir al que pensaba distinto, para Jesús constituía un gran pecado. Excluir. Un día, camino a Jerusalén, Jesús quiso detenerse en una población samaritana y las Escrituras dicen que no lo recibieron bien, que de hecho no le dieron la bienvenida. Y sus discípulos preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer el fuego del cielo para que los destruya? Le salió el hispano de adentro: ¿quiere que los quememos? Y pensaron que a Jesús le iba a fascinar la propuesta. Vamos a adoptar una posición.
Vamos a defender a Jesús. Salgamos a repudiar a quienes se burlan de nuestro Jesús y se burlan del Evangelio. A mí todavía me sorprende cuando me escriben y dicen, ¿por qué no te pronuncias, Dante? O ¿por qué no repudia tu congregación la representación que hicieron en los Juegos Olímpicos de París? ¿O por qué no repudias el chiste que hicieron en los Golden Globe en Hollywood? Como si la misión de la iglesia fuera ser los abogados de Dios. Como si nuestra misión fuera tenemos que defender a Dios cada vez que lo ofenden. Entonces, quememos, repudiemos a quienes piensan diferente, parecía que era una buena idea. De hecho, se lo plantearon al Señor. ¡Qué cara rota estos tipos! Plantearle al Señor, Señor, no quiere que hagamos descender, y encima, que hagamos descender fuego del cielo. Eran superhéroes de Marvel los tipos. Y Jesús se vuelve y los reprende. Dice, no, están locos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque para Jesús las categorías no se dividen, nosotros y ellos. Evangélicos y católicos. Perfecto e imperfecto, santo y pecador, nueras y suegras. No sé por qué se ríen. Digo que no. Como dije, en el cielo nunca nadie va a tomar una lista de nuestra denominación. Jesús no hace distinción entre la casta, la chusma y los otros. No hay distinción. Lo cual no quiere decir que Jesús concuerde con todos, que sea un relativista, demasiado amplio, que le tema al conflicto. No, pero nunca Jesucristo sucumbió, ni sucumbe al prejuicio del grupo de pertenencia. Jesús resumió toda la ley con una declaración esencial. Yo digo siempre, qué facilidad tenía el Señor para resumir toda la ley en una frase sencilla, y en Marcos 12:30 él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué más? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor le agregó en esa ocasión mente, que no estaba antes. O sea que no les dijo, no dejen flotando el cerebro en el bautismo, ¿no? En el bautisterio. Entonces, cuando nos desprendemos de todas las reglas, las normas, las tradiciones e instituciones y todas las liturgias, y nos desprendemos de todas las metodologías, lo único que nos queda es ese mandamiento. A eso se resume, dijo el Señor, la ley y los profetas. Ergo, es cierto que necesitamos valentía moral para defender lo que es correcto frente a lo que no es. Quienes tienen hijos defienden lo correcto, defienden los valores, defienden las convicciones, eso está bien. Pero antes de enfrentarnos a lo incorrecto de nuestro acervo cultural, necesitamos ser suficientemente humildes, sinceros, para primero ver lo incorrecto que hay en nosotros. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y a veces pienso que nuestro corazón, y noten que uso nuestro, me incluyo, nuestro corazón se ha encallecido y a priori necesitamos ponernos un estetoscopio y hacernos un análisis cardiovascular urgente para ver si, como cuando yo era adolescente, no nos desviamos un poquito del primer listón. Sin querer nos vamos desviando y tomamos algunas cosas como normales, nos volvemos amplios, relativistas, y sin querer nos vamos desviando del modelo original. Los cristianos del primer siglo experimentaron algo similar. Jesús quería librarlos de las cadenas de la carga de la ley, de la religión, pero muchos habían tomado la identidad de estar presos. Y en la cultura nuestra occidental, que lo hemos hablado en varios fines de semana, algunos de nosotros hemos crecido con esas cadenas y las tenemos incorporadas a nosotros. Porque alguien dirá, siempre estás hablando de ser libre de la religión. Sí, en River ya somos libres. Sí, pero hay gente que tiene un sesgo, un sistema de creencias que hereda. A mí me pasó eso. Yo soy un legalista en recuperación. Crecimos pensando que la religión era la pista por la cual debíamos correr la carrera que Dios preparó para nosotros. Y Jesús dijo que la religión era un peso, era parte del problema, no una ventaja para correr. Y en Mateo 23:4 Jesús le dice a los religiosos, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Y jamás ustedes, vagos, eso lo acabo de agregar, vagos, jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces, ahora, ¿por qué la religión es tan seductora? ¿Por qué hay iglesias repletas donde le gusta que le peguen? Donde hay un pastor que dice, usted es una porquería, se va al infierno. Amén. ¿Por qué hay esa gente?
Porque yo entiendo el pobrecito este que grita, pero no entiendo a la otra gente. Bueno, y yo me he dado cuenta con los años que el sistema religioso nos permite hacer sentir, porque es una falacia, no es verdad, pero nos hace sentir que somos parte de una casta especial. Entonces nos medimos cuán buenos somos respecto a la chusma, o sea, con respecto a los demás, como doña Florinda, que era tan pobreta como la bruja del 71, pero ella se sentía que estaba en una élite superior, aunque vivía en la misma vecindad. Entonces, los religiosos de los tiempos de Jesús habían desarrollado una exhaustiva lista de reglas, de cosas que se podían y que no se podían hacer y que incluso excedían a la ley hebrea, excedían al decálogo de Moisés. 613 leyes inventaron los tipos, 613. O sea, te levantaba y ya estabas violando una ley. Y ellos trataron de aclarar todos los puntos grises, todos. Y cada nueva regla significaba un peso más en la espalda. Ahora, ustedes dicen, bueno, menos mal que eso sucedía en el pasado, pero sucede en la actualidad. Las personas llegan a la congregación y les repartimos pesas para que corran la carrera y es una carga y un peso que no tenían antes. Pero la religión, insisto, nos da una sensación de superioridad. En Lucas 11 encontramos un líder religioso haciendo esto. Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo y no se había lavado las manos antes de comer. Yo pienso, conociendo a nuestro Señor, que lo hizo adrede, no fue un olvido. Así que tenía las manos bastante sucias, las uñas bastante percudidas y así estaba comiendo con la mano. Esa era una de las tantas leyes asépticas de los líderes religiosos que habían inventado e impuesto al pueblo. Y Lucas 11:37 dice, y el fariseo se sorprendió mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer. Se puso histérico, le agarró un ataque de caspa, dijo, ¿cómo puede ser? Y Jesús hacía... mezclado con tierrita. Y Jesús le dijo, ustedes los fariseos se lavan por fuera, pero por dentro son mala gente. No ayudan a nadie, le roban a las personas, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Y ahí se atragantó el otro. Y siempre yo sostengo que somos muy similares a los fariseos. Porque quizás no mostramos la insignia de yo me lavo las manos antes de comer, pero mostramos la insignia de yo nunca me emborraché, yo nunca fumé. Otros dicen, no, mi insignia es que nunca he tenido sexo antes del matrimonio, ni después. Mi insignia es que yo paso tiempo a solas con el Señor. Vamos mostrando las insignias, ¿no? Mi insignia es que yo soy una persona de ayuno, de oración. Esta es mi insignia. Mi insignia es que tengo una familia perfecta y la muestro por Instagram. Entonces, de ese modo, de manera implícita, nos ponemos en las antípodas de los otros, de la chusma. Y por eso preferimos un evangelio más predecible, porque el legalismo, la ley, siempre implica un territorio más claro, como fronteras más claras. Y el camino más fácil para marcar reglas, doctrinas, es confirmar que nosotros estamos dentro y los demás están fuera. Es un truco barato, periférico, pero desde luego eficaz. Es nuestra manera de justificarnos por comparación. Hagan memoria si acaso no lo hacíamos en el colegio. Mamá me decía, ¿cómo que te sacaste un 1 en matemática? ¡Ja! Hay uno que se sacó un 0, decía yo. O, mal de muchos, consuelo de tonto, decía mi vieja. Porque yo decía, pero no, yo solo no me saqué 1, ¿eh? Todos se sacaron 1. ¿Qué decían nuestras madres? A mí no me importan los hijos de los demás. A mí me importas tú, burro. Siempre nos alentaban así para que fuéramos mejores. Entonces, cuando uno se compara con otro, eso transforma a la congregación en una iglesia llena de bacterias, de cepas parásitas, patógenos, carentes de gracia, sin vida. El Señor fue más explícito. Él dijo ataúdes, féretros, sarcófagos de lujo, pero con sillas cómodas. Ahora es cuando un predicador diría, dile que está a tu lado, no estés muerto, pero no te voy a decir porque no hago eso nunca. Pero haz de cuenta que te lo pido. Ahora, ¿Jesús vino a quitarnos la religión de encima o no? ¿Sí o no? Me encanta la versión de la Biblia, el mensaje. Después te seguimos con el aplauso, ¿verdad? Me encanta la versión
de la traducción El Mensaje en Mateo 11:28, porque dice: vengan a mí los cansados de la religión y les daré descanso. Y ahora sí te seguimos en el aplauso porque descansamos. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Bueno, a ver, el punto es que estamos conscientes que somos pecadores, ¿cómo no? Pero siempre nos parece más plausible e inversamente proporcional el poder demostrar que hay peores que nosotros. Eso es un sesgo muy humano. Pasa en el fútbol. Se vuelve México en la primera ronda y dice: bueno, pero Chile ni fue. O sea, no tenemos el matrimonio perfecto, pero conozco a parejas que tienen problemas más graves. Nuestro hijo tiene problemas de rebeldía, sí, pero conozco a padres que tienen un hijo fanático de la selección de fútbol de El Salvador. No se rían los mexicanos que algunos tienen hijos que siguen al Atlas, ¿eh? O sea, estamos rotos, pero en lugar de correr al Señor y decir: quiero arreglar mi quebranto, nos pasamos la vida consciente o inconscientemente buscando gente que esté por comparación peor y que no nos haga sentir tan rotos, tan pecadores. Y como dije una vez en nuestro pecadómetro, etiquetamos los pecados de la siguiente manera: pequeños y nimios, esos son los pueriles, los que decimos, bueno, todo mundo. Después los medianos y preocupantes, y los grandes y escandalosos. Y solemos poner más énfasis sobre los comportamientos sexuales que en ayudar a los pobres. No porque Jesús dijera que la sexualidad fuera más importante que la pobreza, sino que para nosotros nos parece más morboso, más truculento, más impúdico condenar a alguien por hacer algo con el sexo, ya sea que tener relaciones antes de casarse, el adulterio, la fornicación, lo que sea, o alguien que duda de su orientación sexual. Eso nos parece más mórbido, más escandaloso. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia encontramos que Dios haga distinción en los diferentes niveles de pecado. Dios no comparte nuestro sistema de evaluación. Para Él todos los pecados son iguales de malos. Y la lista del homicida está el chismoso y la chismosa que se viene a la línea para el segundo servicio, no para el primero, que acá no hay. Y ambos merecen el mismo amor, ¿sí o no? Ambos merecen el mismo amor. Pensaron que dijeron ambos se van al infierno. No, ambos merecen, si hay arrepentimiento, el mismo amor. Entonces, en el final la iglesia nunca va a ser definida por las cosas de las cuales nos separamos, sino por aquellas cosas que cambiamos. La iglesia no será definida por todo aquello a lo cual nos oponemos, sino aquello que proponemos como alternativa de vida. Si nos conocen por aquello que no hacemos, es que simplemente estamos siendo santos por omisión, pero no hacemos nada bueno, no hacemos nada por comisión. ¿Me siguen, sí o no? Yo puedo decir: yo no hago, yo no peco, yo no fumo, yo no tengo suegra, yo soy santo. Pero, a ver, ¿pero qué haces bueno? Bueno, nada. Pero no hago nada malo, pero no necesariamente no hacer nada malo me transforma en alguien bueno. Jesús lo ilustró así en Mateo 5:15. Él dijo: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se la pone en la repisa, en el estante, para que alumbre a todos los que están en la casa, para que hagan brillar su luz delante de todos, para que todos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿No es maravilloso? Ahora, eso es volver a las bases. Nunca podemos olvidar la misión. Jesús lo dijo en palabras más simples en Mateo 5:3. Él dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? Y si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobra su sabor? Si se corrompe, ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha, la pisotea. Yo estaba leyendo que un cristiano o alguien que se convierte a Cristo después de un año o dos, la mayoría ya no tiene amigos no cristianos. Entonces lo primero que queremos cambiar o nos dicen que cambiemos es el entorno. Pero yo digo, puede parecer saludable esto, pero si uno se aleja de aquellos que más necesitan
nuestra palabra, perdemos la misión. Ahí es cuando el listón va cambiando de medida. Si los granos de sal vuelven a juntarse en el salero, toda la comida está en problemas. A mí me gustaba como Luis Palau definió esto con un ejemplo. Él dice así, con un tanto vulgar, pero caramba que lo vale. Él decía, porque está en la presencia del Señor. Luis Palau dice, la iglesia es como el estiércol. Cuando está toda junta, apesta. Pero cuando está desparramada, abona la tierra. La sal es lo mismo, toda junta en el salero no sirve. Y a propósito de esto de guardar sal en el salero, escuché esta semana una historia maravillosa que te la quiero compartir. Resulta que un gringo, un hueso colorado, llega a un pequeño pueblito hispano que estaba atravesando una enorme crisis económica y se acerca al hotel del pueblito y pregunta, ¿qué tal, mi querido? ¿Cuánto cuesta habitación por noche? Y el consejero responde, $100. Yo no hice ningún tono, es hispano. Como ustedes prediquen, pongan el tono que quieran. Ok, dice el gringo, $100. Y saca el billete de 100 y lo pone sobre el mostrador del conserje. Y dice, si no le molesta, yo quiero ver cómo es mi habitación antes de quedarme. Pero deja los $100 ahí. Y sube. Y mientras que el gringo sube, el conserje llama rápido al cocinero y le dice, mira, no lo vas a creer, en este pueblo que no pasa nada, acaba de llegar un gringo. Y necesito que prepares urgente un buen desayuno y posiblemente si se queda vas a tener que preparar por varios días. El cocinero le dice, no puedo, porque ya me debes $100. El consejero responde, acá está, toma tus $100 y prepáralo. El cocinero llama urgente al repartidor de leche y le dice, necesito urgente que me vendas leche porque tengo que preparar un desayuno para el hotel que acaba de llegar un gringo. Y el repartidor le dice, no puedo, porque ya me debes $100. El cocinero le responde, te pago los $100, pero tráeme la leche ya. Así que el repartidor de leche se va contento a la gasolinera con su camioncito, pero el de la gasolinera le dice, no puedo venderte combustible, porque ya me debes $100. El repartidor dice, acá están tus $100, cárgame gasolina. Y el dueño de la gasolinera, feliz, termina de cargar gasolina, se mete dentro y llama a un chinito que tenía una tintorería y dice, tengo un dato que te puede interesar. Acaba de llegar un gringo al hotel del pueblo y es probable que necesite servicio de lavado y planchado de su ropa. Y el chinito dice, no vuelvas a llamar hasta que no me pagues mis $100, porque yo voy a mandar el mafia a China. Y el dueño de la gasolinera responde, toma tus $100, chino, y no te debo nada. Y el chinito, no obstante, se va hasta el hotel y le dice al conserje, escuché que se acaba de hospedar un gringo y ofrezco mis servicios de planchado y lavado. Y el conserje le dice, tú ya no puedes trabajar más en este hotel porque ya me debes $100 en comisiones. El chinito dice, toma tus $100 y pone el billete sobre el mostrador. En ese entonces baja el gringo que había subido a ver la habitación y dice, lo siento, el cuarto no me gusta, y se mete los $100. Moraleja, tan solo porque aquel gringo hizo circular un billete de $100 por 10 minutos, todo el mundo en ese pueblo pagó las deudas. Si nunca hubiese puesto ese billete en el mostrador del hotel o se hubiese guardado el dinero, no habría circulado el dinero y habrían todos seguido endeudados. Los economistas afirman que cuando la liquidez se guarda y no circula, se produce la crisis. El ahorro no ayuda a un país. Es exactamente cuando los cristianos nos guardamos o nos ahorramos la sal que nos fue dada. El mundo que nos rodea está endeudado por el simple hecho que hemos decidido meter la gracia en la caja fuerte y con tan solo hacerla circular podemos pagar las deudas de miles de personas haciendo circular la gracia. ¿Sí o no?
Pablo le escribe a Éfeso, en Efesios 3:2, y le dice, la dispensación de la gracia que me es dada para con vosotros. Dispensar la gracia, eso es dispensar la gracia, hacerla que circule. No decir, no, pero a lo mejor las pisotean, a lo mejor se transforma en libertinaje. Nosotros no estamos para regularla, para guardarla, para ahorrarla, para cuestionarla. Estamos para dispensarla. No somos fumigadores con Fleet, con Rife. Somos dispensadores de gracia. Jesús se ganó la reputación de amar a los pecadores, reputación que sus seguidores, de hecho, hemos perdido. A los férreos defensores de la ley les escandalizaba que el maestro se sentara a comer con prostitutas de burdel, adúlteros, ladrones, fornicarios. Y para ponerlo en términos actuales, frecuentaba con políticos corruptos, defensoras del aborto, homosexuales, el que se fuma un porro, el que tiene piercing y tatuaje por todo el cuerpo, aquella chica que vive con su novio, el misógino golpeador, el pederasta, quien lleva 4 matrimonios rotos, todos. Y digo, ¿qué nos pasó para que ese patrón haya cambiado? ¿Por qué a los pecadores no les gusta estar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos evitan? Y no me digas, bueno, es porque huelen mi santidad. Cámara. ¿Cuál fue el secreto de Jesús que perdimos? A veces a mí me escriben, dime con quién andas, Dante. Se me cayó alguien del pedestal. Mira con quién te sacaste una foto. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en la Palestina del primer siglo hubiesen tratado de aplicar ese refrán a Jesús de Nazaret? Que cuando vio a Zaqueo en el árbol dijo, quiero quedarme en tu casa. Y ahí la muchedumbre obviamente mostró su desaprobación y Jesús respondió a su queja. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a qué? Lo que se había perdido. No lo que estaba encontrado. No voy a perder tiempo con los encontrados, sino con los perdidos. A otro réprobo Leví, Jesús se lo encontró en la misma mesa cuando estaba cobrando los odiados impuestos. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, el contagio de la santidad siempre derrota el contagio de la impureza. Eso es la sal. ¿Quiénes son los virales? ¿La comida o la sal? ¿Quiénes son los virales? ¿Los inconversos o nosotros? O sea, los inconversos, los perdidos, no son puntos de contaminación, son depósitos de misericordia divina para dispensar la gracia. No fuimos llamados a evitar el contagio. Esa no es la misión de la iglesia. Metidos en un invernadero aséptico, somos dispensadores, portadores de gracia, ¿sí o no? Yo siempre menciono que las escrituras están llenas que nuestra Biblia está llena de personas desordenadas. No hay forma de hacer la Biblia aséptica, por más que le pongamos un tono, así dice la Biblia. Pero yo veo que los autores bíblicos no editaron a sus héroes. Todos los personajes de aquí, insisto, son una mezcla compleja de fortalezas, de debilidades. Sí, fueron personas valientes, brillantes, algunos intrépidos, leales, apasionados, comprometidos, pero a su vez asesinos, adúlteros, maníaco-depresivos, inseguros, inestables, descreídos, maliciosos, rencorosos y gente loca como Pedro que le dijo, sana a mi suegra, Señor. Después dicen que por eso lo traicionó, ilógico. Ahora, nos encanta dejar claro que somos cristianos, porque decimos, bueno, es que yo soy cristiano, y eso como que nos coloca, creemos, en una casta superior. El otro día escuchaba una grabación del pastor Andy Stanley que decía que él hizo una encuesta donde le preguntó a gente común qué se le venía a la mente cuando él mencionaba la palabra cristiano, y la mayoría dijo moralistas, intolerantes, homofóbicos, inflexibles, que no creen en los dinosaurios, que consideran que son los únicos que van al cielo y que en secreto saborean la idea que todos los demás se van a ir al infierno. Y yo descubrí que el nombre cristianos, de hecho, fue un apodo peyorativo que le pusieron a los creyentes. El historiador Tácito hablaba de una raza de hombres detestadas, conocida vulgarmente como cristianos. Y los cristianos devolvieron el favor, le pusieron paganos a esos, a partir de la palabra latina pagani, que significa civiles,
que lo usaban para referirse a aquellos que no se habían alistado en el ejército del Señor. Pero de hecho que la Biblia nunca llama a nadie cristiano ni informa de alguien que se convirtió en cristiano. Literalmente. Incluso Jesús nunca usó la palabra cristiano. Es más, nunca dijo así es como uno se convierte en cristiano. Ni siquiera él mismo es cristiano, era judío. Ni siquiera él mismo dijo, yo soy cristiano. Entonces mucha gente pensamos que la iglesia está para ser nuevos cristianos. Pero Jesús nunca instruyó a sus amigos ir por todo el mundo y a ser cristianos. Él dijo, haced discípulos, aprendices. Y los discípulos de Jesús tenemos dos grandes mandamientos, a saber, amar a Dios con todo el corazón y amar a todos los que nos rodean como a nosotros mismos. Jesús dijo que esa es la identidad, la manera de que nuestra identidad va a ser verificada. Como una comunidad de discípulos, aprendices, que aman contra toda razón y contra todo sentido común. Nuestro amor no resiste análisis. Jesús declaró en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que su Padre que está en el cielo, que también hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, les agrade. O sea, se nos llama a amar la persona arrepentida y se nos llama a amar a la persona no arrepentida. No podemos decir, si se arrepiente lo amo. Se nos llama a amar al no arrepentido, aquel que cada día está peor. Amén, dice una señora. Se acordó de alguien. Hasta ahí solo enseñanzas. Un día Jesús deja caer una bomba. Una noche le dice Jesús a los muchachos, pasemos al otro lado. El otro lado era Decápolis. Eran 10 ciudades que representaban todo lo que Israel detestaba. Los judíos consideraban que el otro lado era el lugar donde vivía Satanás, era antagónico a lo sagrado. Ahí vivían los inconversos, los de la falsa doctrina, la gran ramera. Los ateos, los seculares, los apóstoles perniciosos. Del otro lado vivían los otros. Esa fue la bomba. Jesús dijo, vamos al otro lado. No estaba hablando solamente de geografía. El otro lado era la religión de Decápolis, las 10 ciudades. Sus habitantes eran no paganos, eran súper, ultra, mega, archi, mega, hiper paganos. Y había una tradición rabínica respecto al otro lado. Se decía que Decápolis, el otro lado, era donde se habían establecido las 7 naciones de Canaán. O sea, cuando conquistaron la tierra prometida, 7 naciones se instalaron ahí. Estaban llenas de templos paganos, se destacaban por una exaltación a la violencia, por los excesos sexuales, por la codicia. Las Vegas era un kinder comparado con eso. Es más, del otro lado, el cerdo, el animal más impuro para un judío, lo consideraban sagrado, lo adoraban. Bienvenidos a Porkyland, decía la... Bueno, eso no sé, pero... Era oscuro, perverso, secular, pérfido, opresivo, demoníaco. Nadie iba al otro lado, al menos un rabino. Y en las escrituras hebreas, Dios había prometido expulsar de la tierra prometida, haga memoria, a los cananeos, los hititas, los heveos, van 3, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. 7 ciudades. Se las conocía como las 7 naciones perdidas de Canaán. Así se los conocía y se las nombraba en los tiempos de Jesús. Encima de Decápolis, además de albergar a estas 7 ciudades, era el centro del poder romano. Había una legión allí de 6.000 soldados del imperio. Era un búnker del gobierno hegemónico y genocida. Y Jesús un día de manera casual dice, muchacho, pasemos al otro lado. Fue el primer crossover de la historia. ¿Cómo que el otro lado? ¿No sabe que el reino es de este lado? Es como que si Jesús no supieran que del otro lado viven los otros, la chusma. Es como si Jesús dijera, todos los pueblos de la tierra van a ser bendecidos por mí. Y Jesús dice, vayamos por los otros. Ah, maestro. Dijo Lucas, no manches. Tu abuela. Your grandmother. Your grandmother, Jesus.
Y cuando llegaron del otro lado las grandes multitudes, a los que los discípulos estaban acostumbrados, porque estos tipos eran unos rockstar, no había multitud y brillaban por su ausencia. El comité de bienvenida estaba compuesto por un solo individuo, poseído por demonios, loco, atormentado, que vivía en los sepulcros y se mutilaba a sí mismo. Estaba tan trastornado y desequilibrado que habían tenido que expulsarlo de su propia comunidad. Y este tipo, cuando lo ve a Jesús, cae de rodillas y le dice: ¿qué tienes conmigo? En el nombre de Dios, no me atormentes. Y Jesús le preguntó al espíritu malo: ¿cómo te llamas? Y para sorpresa de todos dice: me llamo Legión, porque somos muchos. ¡Oh! Legión era una palabra fuerte en ese tiempo, porque los centuriones comandaban centurias, que eran un grupo de 100 hombres, pero un legendario comandaba 6.000 hombres, eran 6.000 demonios. Y pensaste que tu esposo tenía un problema. 6.000 demonios. ¡6.000 tenía el tipo! Pidieron que los enviara a un grupo de cerdos, a un hato de cerdos, que se terminaron suicidando por un despeñadero. Ahí los teólogos afirman que nació el jamón del diablo. Y Jesús le pide al hombre liberado que cuente en Decápolis lo que había sucedido. Y aquí viene el resto de la historia, para resumir. Jesús vuelve a Decápolis tiempo después. Y en esta ocasión sí, muchas multitudes vinieron a verlo, porque el boca a boca se corrió de lo que había ocurrido con este loco. Y en San Marcos 6:54 relata: lo siguieron por toda aquella región y le traían la gente en camillas, a los que tenían enfermedades, donde quiera que iba Jesús, en pueblos, ciudades, caseríos, aldeas, traían los enfermos, les suplicaban que aunque sea les dejara tocar el borde del manto, y quienes lo tocaban eran sanos. En otras palabras, las 7 naciones de Canaán alababan al Dios de Israel. Los otros fueron convertidos. La primera vez que Jesús fue al otro lado no encontró a nadie excepto a un patético lunático. Pero la segunda vez que fue se produjo un avivamiento de los más espectaculares, de los que casi no se habla en el Nuevo Testamento. La gente resultó receptiva, más que en cualquier lugar que haya ido. No hay otro sitio donde dice que la gente tocaba el manto y se sanaba. Solo sabemos de una mujer que lo hizo. Aquí un montón de gente lo hacía. O sea que los otros resultaron mejores cristianos que nosotros. El tema es que Jesús a los otros los ama de una manera que deja subyacente algo bajo la superficie. Esto es una gema escondida que te quiero regalar por la misma ofrenda que vas a poner después. Yo lo llamo un duelo entre 2 relatos de alimentación de multitudes. Viene a cuento porque tiene que ver con el otro lado. En Marcos 6, Jesús da de comer a una multitud a la orilla del lago que pertenecía a Israel, a este lado. Sobraron 12 canastas de comida, como una suerte de significado de las 12 tribus de Israel. Uno dirá: casualidad. Puede ser. Me doy el beneficio de la duda que sea casualidad. Sobraron 12 canastas y son 12 tribus de Israel. Pero en Marcos 8, Jesús le da de comer a una multitud del otro lado. Y sobran 7 canastas de alimento. ¿Por qué la variación? ¿Será que Jesús oró menos? Es casi como que Jesús estuviera diciendo: tengo buenas noticias para las 12 tribus y también buenas noticias para las 7 naciones de Canaán. 12 tribus, 7 naciones, a mí no me importa. Yo las amo a todas, son buenas noticias, tanto para este lado como para aquel lado. Dios no distingue, el Señor no distingue. ¿Estamos de acuerdo? Pero con frecuencia dividimos el mundo en 2 partes, nosotros y ellos. Y adquirimos conciencia de estos grupos desde la escuela. Y vamos creciendo y cambian los nombres de los grupos, pero la dinámica sigue siendo la misma. Yo nunca pertenecía a ningún grupo en la escuela porque siempre me dejaban a un lado, pero estaba en el grupo de los excluidos. Pertenecía al equipo de la selección de El Salvador. ¡Ah! El hecho de ver que se excluye a otros nos hace especiales. Porque yo siempre fui el excluido, pero un día vino un gordito que tenía, pobrecito, mucho sobrepeso, y entonces yo ya no era el último que elegían, era el penúltimo. Y yo me sentía especial a expensa de este muchacho.
Mamá, hoy me eligieron. Pero si nunca te eligen, sí, pero vino uno peor. Entonces los seres humanos solemos colocarnos en uno de los dos lados. Somos nosotros, somos los otros. Y aquí yo pensé mucho si ameritaba esta historia. Y como tenemos un invitado especial aquí, creo que la amerita más que nunca. Que para los que no saben, en sus casas es nuestro querido Marcos Witt. Siempre es un placer tenerte. Me siento anodadado de que hoy estés. Un placer. Entonces, ahora van a ver por qué tiene que ver en esta historia, porque quiero regalarte esta historia otra vez, aunque te parezca tediosa, alguna vez la conté, ni modo, igual te la voy a contar, yo tengo el micrófono. Resulta que un hombre caminaba por un puente, cuando ve a una mujer que aparentemente está por saltar al vacío, y de inmediato corre a decirle, no lo hagas, Dios te ama. Y a ella se le llenan los ojos de lágrimas. Entonces él le pregunta, ¿eres cristiana, judía, atea o qué? Y ella dice, no, soy cristiana. Él agregó, yo también. Pero qué mundo más pequeño. ¿Evangélica o católica, apostólica, romana? Ella dice, no, evangélica. Yo también. ¿De qué denominación? Pentecostal. Yo también. La mujer seguía así en la baranda, ¿eh? ¿Pentecostal del norte o pentecostal del sur? No. Pentecostal del norte. ¡Oh! Yo también. ¿Pentecostal del norte conservador o pentecostal del norte liberal? Ella dice, pentecostal del norte conservador. ¡Wow! Asombroso. Yo también. ¿Pentecostal del norte conservador fundamentalista o pentecostal del norte conservador episcopal? Ella dice, pentecostal del norte conservador fundamentalista. ¡Asombroso! Pentecostal del norte conservador fundamentalista que cantan las clásicas alabanzas de Marcos Witt. O pentecostal del norte conservador fundamentalista que cantan las alabanzas liberales de Elevation. Salud, Elevation. Ella dijo, pentecostal del norte conservador fundamentalista que cantan las clásicas alabanzas de Marcos Witt. ¡Milagro!, dijo él. Pentecostal del norte conservador fundamentalista que cantan las clásicas alabanzas de Marcos Witt y que usa la Reina Valera versión 1960. O pentecostal del norte conservador fundamentalista que cantan las clásicas alabanzas de Marcos Witt pero usan la versión NBI. Y ella respondió, pentecostal del norte conservador fundamentalista que cantan las alabanzas de Marcos Witt pero que usamos la versión NBI. Y él le gritó, ¿segura? ¿Segura que usan la versión apócrifa NBI y no la verdadera Reina Valera? ¿Segura? Mereces morir, apóstata. Y la empujó. Murió una fan de Marcos. No importaba en todo lo que coincidían. Si había un solo detalle distinto al tuyo, ya era parte de los otros. ¿Y cuántas veces nuestros sesgos por ponernos del lado de Jesús, supuestamente, y defender y repudiar los que no aman a Jesús, hemos segregado a la gente? Y caricaturizamos a cualquiera que no tenga nuestra doctrina sin siquiera prestarle un oído equitativo en nombre del sentido común y del cristianismo. Yo diré esto otra vez a riesgo de ser monotemático, porque es nuestro tótem, porque es el axioma de River, porque son nuestras convicciones más profundas. Cuando a los otros, cuando a los demás, cuando a la chusma le ponemos un rostro, todo cambia, ¿sí o no? Porque ya no hablamos de algo, hablamos de alguien. Todavía a veces me preguntan, ¿cuál es la postura de River respecto a los divorciados y a los bisexuales y a los transgéneros? Y yo le hago una pregunta, ¿cuál es tu postura? Si ese divorciado, ese transgénero, ese transexual es tu hijo o tu hija. Entonces lo toman fuera de contexto y dicen, entonces apoyan todo. No. Me hiciste una pregunta simple, yo te di una respuesta simple. ¿Cuál es tu postura si es tu hijo? Porque si no le ponemos un nombre y un rostro, no podemos amar ni asumir posturas. Porque de otro modo hablamos de la postura de la iglesia, la postura de la denominación, como si
como si la responsabilidad de amar fueran de las paredes, de la denominación, de la interpretación de la doctrina. ¿Cuál es la postura de Rive para aquellos que están en depresión? Yo dije más de una vez, si se sabe que alguien recibe un diagnóstico mental y tomamos pastillas, enseguida nos dicen que estamos endemoniados. Porque la iglesia no aprendió a tratar los problemas mentales como los problemas físicos. Los tratamos como si siempre necesariamente fueran problemas espirituales. Y a veces un problema mental es un problema físico. Sales, en palabras simples, que se mezclan, problemas que devienen, que somatizamos en todo el cuerpo. Hemos hablado mucho acerca de la depresión. Es un problema, es una patología. Claro, puede haber gente poseída, sí. Los menos. El que tiene a Cristo no puede poseerlo nadie, más que no sea el Cristo. Nadie quita de mi mano los que son míos, dice el Señor, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra postura si el que está en un profundo pozo de depresión es nuestro hijo? Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario. Entonces, no le podemos quitar la cara al paciente para quedarnos con la patología, porque esa es la manera de no involucrarnos, para no amar. Qué mal nos sentimos cuando vamos a un hospital y nos atienden como un número. Y nos miran diciendo, ¿de qué hay que operarlo a usted? No, de nada, de nada. Ah, ¿no era cambio de sexo? Tarde. Qué feo cuando no nos conocen. Decimos, me tratan como un número. Claro, porque los médicos no se quieren involucrar. Es la patología, no el paciente. Pero nosotros no tenemos ese lujo. Eso de tratar solo con los síntomas es para no ensuciarnos con el problema. La idea es que nunca vivamos apartados del mundo. Nuestra ciudadanía no es de aquí, pero hemos sido asignados al mundo. Esta es nuestra jurisdicción. No te pido que los quites del mundo, dijo el Señor. O sea, Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros porque nos ama. Los de este lado y los del otro lado. Los de aquí y los de allá. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Como digo siempre, Él nos amó primero. Y si queremos ganar al mundo, necesitamos limpiar el mensaje de salvación, liberándolo de nuestros sesgos doctrinales. Volver al original, dijo mi papá. Vuelve al original, porque te va cambiando todo de medida. No es Jesús más cuidar la doctrina lo que nos salva. No es Jesús más algo lo que nos da propósito. No es Jesús sumado a lo que nos da identidad. Es Jesús sin procesamientos, sin agregados. Lo diré, aunque cada día, como Roberto Carlos, yo quiero perder 1 millón de amigos. Cada vez tengo menos amigos. Pero es Jesús sin colorantes, sin aditivos, sin edulcorantes, sin pasteurizar, sin fermentadores, sin anabólicos, sin energizantes, ni empoderamientos baratos. Libre de la religión artificial con esteroides. Entonces es tiempo de volver a Jesús sencillo, orgánico, puro, simple. Bajo ningún punto de vista estoy hablando en desmérito de la santidad. Porque eso es algo orgánico, algo que empieza a ocurrir cuando uno se acerca al Jesús simple, cuando uno se enamora, cuando no es religión sino es relación. Cuando le agregamos algo a Jesús, le estamos quitando todo. Es Jesús solo. Dios conoce cada uno de los nombres a quienes nosotros llamamos la casta. Conoce cada uno de los nombres y rostros de a quienes a veces llamamos la chusma. Dios conoce el corazón de cada quien a quienes llamamos los otros. Esos son los otros, sean de la religión, denominación o ateos. Y yo quiero darte una noticia. Sé que a algunos les va a alegrar y a otros no tanto. Pero absolutamente todos estamos en el mismo lado, del lado de Jesús. Y nos ama a todos por igual, ¿sí o no? Dale un aplauso grande al Señor de señores. Alguien tiene que celebrar más que eso. Dale. Dale un aplauso grande al Señor de señores. Rápido. Apláudele al Señor. Dios ha hablado esta mañana. ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar. Apláudele al Señor. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Celebra, que los cielos celebren con nosotros. Ese es el Dios que amó a todos. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Bendito eres. ¡Lleva! ¡Aleluya! Más. Dile, Señor, hay gracia y sal derramada esta mañana. ¡Uy!
más. Me encantaría que levantes tu mano conmigo y digas: Señor, gracias por esta mañana. Yo he transmitido lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. No he agregado, no he omitido nada de lo que sé que Él ha querido hablarnos. Pero sé que yo he hablado torpemente a tu intelecto, mientras que Él habla a nuestro corazón, a nuestra mente. ¡Uy! Bendito sea el Señor. Todos comienza a hablar. Si tienes el bautismo del Espíritu, intercede como el Señor te da. Si no, abre la boca, que de algo Dios la va a llenar. Y los que hoy están por primera vez, los que en casa, los que aquí dicen: Señor, yo quiero que entres en mi vida, quiero que perdones mis pecados, quiero empezar otra vez, quiero reconciliarme contigo. Este es el momento de aferrarse a Jesús puro, a Jesús simple, a Jesús orgánico. Yo te invito a regresar al modelo original. No importa cuántos años llevemos en el negocio del reino, o predicando, o ministrando, o haciendo lo que hayamos hecho. Siempre, todos los días, en la presencia del Señor regresamos en oración, en búsqueda. Señor, ayúdame a reencontrarme contigo. Y ese modelo original nos sostiene, nos bendice. ¡Uy! Todos orando, todos. Clame, dile: Señor, yo recibo esta palabra, ahora clamo a ti, para que la gloria, el Espíritu Santo selle esta palabra. En casa, donde estemos, es la gloria del Espíritu, momento a momento, minuto a minuto, llenándonos todo. ¿Pueden sentirlo? Presencia del Espíritu, todos. Digan: Señor, yo recibo esta palabra, ahora quito todo aquella que venga, toda exclusividad, todo sentimiento de segregación, de discriminación. Quita de nosotros esas veces que hemos juzgado, que hemos estipulado a alguien, etiquetado a alguien, rotulado a alguien. Señor, te amamos. Ten misericordia de nosotros. Vamos, levanta tu mano y dile: Señor, esta es la palabra que hoy cambia mi vida. Señor, yo pido que los primeros días de enero o en la mitad de enero esta palabra cambie, redireccione el curso de nuestra vida. Yo, Señor, he transmitido esto, pero sé que tu Espíritu ha llegado donde yo no puedo llegar. Y tu presencia impacta, llena, imparte una nueva unción de tu gloria, de tu Espíritu. Señor, sé que hay algo nuevo. Sé que vienen cosas nuevas para la iglesia, para River, para la gente que nos está mirando desde otras partes del mundo ahora. De Asia, de África, de América, de Oceanía, de Europa. Reciban esta palabra. Señor, bendice a los hermanos, amigos católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los que están siguiendo una doctrina creyendo que es o no la verdad, pero tú los amas, son almas. A los inconversos, a los ateos, a los escépticos, a los que están mirando de lejos, a los que hemos segregado, a los que hemos repudiado. Perdónanos tanta torpeza, haber sido tan canallas y no haber entendido que tú viniste a morir por todos y resucitaste por todos. Padre, yo transmito esta bendición en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de la gente. Recibimos de ti, recibimos esa presencia y declaramos que somos libres de todo yugo, de toda opresión, de toda enfermedad, en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. A la gente del resto del mundo, firme como talón de oso, como te ama el Señor. Arriba ese aplauso. ¡Aleluya!